Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque tenemos tu palabra y tenemos la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos a aprender de Él, ayúdanos a aprender también de los discípulos. Y Señor, que tu nombre se glorifique a través de nuestras vidas, para que seamos personas que crecen continuamente para servirte, para seguirte, para hacer tu voluntad. Bendice, Señor, este tiempo, guíanos a través de tu palabra y en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Podemos tomar nuestro lugar? Esta es una, digamos, segunda parte de lo que viene diciendo en el capítulo 8. ¿Se acuerdan? Porque dice que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré también de él. Y entonces, de alguna forma, después dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Ahora, esto es algo que tenemos que entender y tenemos que comprender. Existen dos reinos. El reino de Dios, que es la iglesia, y el reino milenial o el reino prometido a David. Es ese reino que no tendría fin. Ahora, esto de alguna forma llama la atención porque cuando Jesús resucitó, en Hechos capítulo 1, los discípulos le preguntaron, ¿restaurarás ahora el reino? ¿A qué reino se referían? Al reino de Israel. Jesús les dijo, a ustedes no les compete esto. ¿Sí? Entonces, hablaba prácticamente del reino de los cielos o el reino de Dios. Recuerden, el reino de Dios es la iglesia. Nuestro rey es Cristo. El que gobierna la iglesia no soy yo, es Cristo. El que pone las reglas, las normas, los estatutos, todo es el Señor. Por eso dice, a Él oigan. ¿A quién vamos a oír? Al Señor, a la palabra. Por eso cuando alguien viene con un evangelio diferente, el tal es anatema. ¿Sí me explico? Porque muchas veces pensamos y decimos, mira, este hombre habla muy bonito, este hombre hace, bueno, pero la gloria ¿para quién es? Para Dios. Y nosotros debemos de glorificar a Dios siempre. Gracias te doy, Señor, por este hombre, porque a través de este hombre tú me hablaste, pero hasta allí. Y no, de alguna manera, darle al hombre un tipo de deidad, un tipo de pleitesía, porque es, no. O sea, todos somos miembros de la congregación. La cabeza es Cristo. ¿A quién obedecemos? A Cristo. Es la razón de la iglesia. Y de alguna manera, el reino de Dios va a venir con poder, y lo hizo en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan? Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y los discípulos hicieron cosas con su poder? No, con el poder del Espíritu Santo. Y hablaron en lenguas inmediatamente. Y la gente, ahora, hablaban idiomas. Porque la gente que estaba allí presente los oían hablar en su lengua paterna. Entonces decían, ¿cómo estos? Y es increíble lo que sucede en el libro de los Hechos. Cómo hablando en lenguas la gente podía entenderles. No es como las lenguas que ahora se practican, ¿verdad? Que son lenguas, dicen ellos, angélicas. O sea que solo los ángeles las entienden. Porque los seres humanos no las entendemos. Entonces, las lenguas verdaderas, glosalía, idiomas,
que de alguna manera son entendibles porque son para la gloria de Dios. Y si no se entienden, Pablo dice, si no hay traductor, quédese callado. Hable para sí. Hable para sí. Entonces es muy importante que nosotros siempre estemos motivados y guiados por la palabra de Dios. Ahora, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Ahora, muchos teólogos dicen que el reino de Dios era esto, que era una muestra de Cristo glorificado. Pero, de alguna manera, podemos entender que la pregunta, ¿restaurarás el reino ahora?, refiere a que Jesús, sin decir no, lo dijo. Es un no implícito, ¿verdad? Es como cuando un hijo le pide permiso a su padre y el padre no le dice que no, pero tampoco le dice que sí, ¿no? Sino que de alguna manera le hace reflexionar como diciendo, creo que no es conveniente que salgas hoy, ¿no? Entonces es un no implícito. De la misma manera, el reino restaurarás ahora, no les compete a ustedes los tiempos y las sazones de Dios, ¿ok? Entonces, aquí es importante recalcar que es Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo es hermano de Juan. Y estos tres, de alguna manera, tienen una particularidad en la iglesia. Primero, Pedro es el que predica y es el que tiene las llaves del evangelio. Predica 3 veces, ¿verdad? Predica y se convierten 5,000, predica y se convierten otros 2,000, 3,000 y después 2,000, eran 5,000 en total más o menos la iglesia cuando empieza. Y después predica a los gentiles, ahí se le acabaron las 3 llaves del reino que tenía, no tenía más, ¿verdad? Y después, capítulo 12 del libro de los Hechos, Jacobo es traspasado por una espada por Herodes. Murió. El reino es la iglesia. Porque de otra manera estaríamos viendo a Jesús sentado en el reino de Jerusalén, de Israel. Pero no fue así. Por lo tanto, se infiere que el reino al que se refería Jesús es la iglesia. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia tiene un propósito de llevar y de anunciar que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. ¿Ok? Entonces, de alguna forma vemos ahí. Y después nos falta Juan. Juan también murió, pero murió desterrado en la isla de Patmos. Ahora, la Biblia no nos dice lo que nos dice la tradición, así como la muerte de Pedro. La Biblia dice que Juan fue desterrado y no nos dice cuándo ni cómo murió. De igual manera, tampoco nos dice de Pedro cómo murió. La Biblia nos dice cómo murió Jacobo, ¿cierto? Herodes lo traspasó. ¿Ok? Entonces, vemos que de alguna manera tenían un propósito estos 3, pero el reino se había ya manifestado. Dice que no gustarían de la muerte hasta que viniera el reino de Dios. Verso 3, hablando de la transfiguración, dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Ahí, de alguna manera, podemos ver cómo Elías y Moisés, los dos testigos que de alguna manera estarán en el tiempo de la tribulación, manifestando que Jesús ya había venido. Ellos son los que mueren en la plaza. Ellos son los que están 3 días allí y la gente viendo, pero también resucitan. Ahora, es curioso porque la Biblia nos dice que Moisés murió.
pero que no encontraron su cuerpo. Y otros, nos dice la Biblia también, que Elías fue llevado en una carroza de fuego, así como, ¿se acuerdan? Había sido Enoc transpuesto, es decir, había sido llevado por Dios, dice, y caminó Enoc con Dios y fue transpuesto. Así que vemos aquí no a Enoc y a Elías. Muchos piensan que los testigos del Apocalipsis son Enoc y Elías porque no gustaron de la muerte, pero que gustarían de la muerte cuando los mataran allí en la plaza. Pero aquí nos dice que es Moisés. Ahora es curioso porque los mismos milagros que hicieron tanto Moisés como Elías los van a repetir en el tiempo de la tribulación. Y bueno, sigue diciendo, entonces, verso 4, y les apareció Elías y Moisés que hablaban con ellos, con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es curioso, pero el hombre es tendencioso a hacer cosas que de alguna manera van a desviar tarde o temprano su corazón. Por ejemplo, vemos en Jerusalén, aquí es donde nació Jesús, ¿cierto o no? Aquí es donde se murió, aquí es la tumba, aquí es donde esto, aquí es donde lo otro, y te vendo todo, ¿no? Yo me acuerdo, cuando era niño, saliendo del templo católico, había una persona gritando, ¡esta es la astilla de la cruz de Cristo! Ahora grande, ya dije, no, pues que me estaban viendo la cara y ni cuenta me di, ¿verdad? ¿Sabe? De alguna forma tenemos que entender que este tipo de señales que nosotros queremos hacer muchas veces no son confiables, porque uno empieza a confiar en el lugar y no en aquel que hizo todas las cosas. Entonces vamos a poner una marca aquí para recordarnos, ¿verdad?, de que Dios se manifestó. Pues acuérdate en tu mente, como dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Así que puedes recordar lo que Dios ha hecho. Y de alguna manera yo creo que todos hemos de recordar cómo Dios nos ha librado, cómo Dios nos ha provisto, cómo Dios nos ha sanado, cómo Dios se ha manifestado en nuestras vidas y en la vida de otras personas. Así que no es necesario hacer enramadas ni lugares que nosotros le vamos a llamar santos. No es necesario. Si quieres hablar con Dios, no importa el lugar donde estés, sea tu casa, sea el camión, sea en el campo o en la ciudad, tú puedes hablar con Dios todo el tiempo. Verso 6, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. ¿Saben? Muchas veces en los nervios uno hace cosas que no se la cree, uno dice cosas que no se la cree. Pero por esa razón, nunca hemos de tomar decisiones emocionados, ¿verdad? Porque las emociones, de alguna manera, nos llevan a tomar malas decisiones. Tan así que luego se nos quita la emoción y nos arrepentimos de lo que hicimos. Nunca tomes decisiones con una emoción. Nunca. Las emociones van y vienen. ¿Sabe? Como cuando estás emocionado porque tienes dinero para comprarte eso que siempre has querido. Lo compras y después te arrepientes. O sale uno mejor y más te arrepientes. ¿Sabe? No tomemos decisiones emocionales. Nuestras decisiones tienen que ser basadas primero, como cristianos, en la voluntad de Dios y después en nuestras verdaderas necesidades. Verdaderas necesidades. Porque muchas veces nuestras necesidades no son reales. Por ejemplo, necesito un iPhone. Esa no es una necesidad real. Necesito vivir en la vista. Claro que no.
no es una necesidad real. Pero el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa es una necesidad real. Necesitamos un techo, necesitamos un abrigo, necesitamos un alimento. Necesidades reales. Todo lo demás, realmente podríamos vivir sin ello. Mucho tiempo lo hicieron nuestros antepasados en el siglo XX, ¿verdad? Porque no tiene mucho. Y nosotros ya no podemos vivir sin, porque el mundo de alguna manera nos quiere atrapar para que pensemos en cosas que necesitamos sin necesitarlas. Así que no se necesitaba una enramada y no se necesita tomar decisiones emocionales. Verso 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. O sea, no necesitas una enramada, Pedro. Te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro. ¿Cierto o no? No necesitas una enramada. Lo que necesitas es oír al Salvador del mundo. Lo que necesitas es oír a Jesús. ¿Sabe? Por eso las religiones no sirven. Porque todas las religiones te dicen lo que tienes que hacer, y Dios te dice: haz lo que dice el Hijo, lo que dice Jesús, lo que dice la palabra, no lo que dice la religión. Tienes que vestir así, tu corte de cabello tiene que ser así. No, la falda abajo de las rodillas, esto, al otro. Las mujeres no pueden usar pantalón, esto y aquello, y empiezan a dictarle: no comas, no manejes, no digas, no hagas, cuando la verdad, Dios va a hablar a cada uno. Y es más, yo quiero decirles que nosotros, los seres humanos, sabemos lo que es pecado y lo que no es pecado. ¿Cierto o no? Y Dios no lo dice. Y aún sabiéndolo, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, habla más acerca de lo que debemos cambiar en nuestro interior y no de lo que debemos hacer en el exterior. Verso 8. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Ah, caray. ¿Saben? Jesús les dice: me voy a morir, me van a matar, y tengo que resucitar de los muertos. Y entonces cuando yo resucite, entonces les dicen todas las cosas. Pero ¿qué dice el verso? Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. O sea, había un velo en los ojos de los discípulos que no podían ver con claridad todo. Así que debemos de ser pacientes los unos con los otros. Porque muchas veces quisiéramos que la gente cambiara, hiciera, viniera y fuera, y etcétera, etcétera. Pero Dios tiene un tiempo. Y Dios sabe cuándo es el tiempo de cada uno de nosotros. Y el tiempo de los apóstoles fue hasta que resucitó Jesús, pero hasta que se les apareció. Y entonces, por eso Jesús dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que debemos de ser pacientes con aquellos que tienen un velo en los ojos y no pueden ver con claridad la obra de Dios y a Dios mismo. Verso 11, y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Entonces, algo que quiere decir el Señor aquí es que los escribas estaban equivocados en cuanto a su percepción y en cuanto a su interpretación de la palabra de Dios, porque de alguna manera el espíritu de Elías o la forma de actuar de Elías fue representada por Juan el Bautista.
y no le creyeron. Porque Juan el Bautista presentó al mundo a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Ser perdonados por Dios, tener un lugar en los cielos. ¿Sabe? La gente no quiere eso. La gente quiere que sus problemas sean resueltos, problemas económicos, problemas familiares, problemas sociales, problemas de cualquier índole, y con eso se conforman. No le importa que sus pecados no sean perdonados. A mí dame dinero, a mí dame salud, a mí dame lo que necesito, pero perdón de pecados. Si yo quiero seguir pecando, mucha gente es así. ¿Sabe? Yo creo que no valoramos mucho lo que Cristo hizo por nosotros. Pero nosotros éramos convictos, éramos unos condenados al infierno. Y Él nos dio vida juntamente con Jesús. Y nos rescató de las garras del diablo y del fuego del infierno. Verso 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y le respondió él y les dijo. ¿A quién les dijo? A sus discípulos. O sea, a los 9 restantes. Ahí estaban los demás. Y les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Ahora, aquí vemos el caso difícil de un demonio que no oía. Entonces, ¿cómo le vas a decir que salga si no oye? Era mudo, ¿verdad? Era mudo. Tienes razón, era mudo. Así que, pero de todas formas era un caso difícil. Y los discípulos no pudieron. No pudieron, le voy a decir por qué. Porque muchas veces, cuando nosotros pasamos por las tentaciones y salimos victoriosos de las tentaciones, dejamos de confiar en Dios y creemos que nosotros podemos vencer cualquier tentación. Échenme al diablo si quieren, ¿no? Y empiezas a confiar en tus fuerzas y empiezas a confiar en tus logros del pasado y dejas de confiar en el que te dio el poder para vencer la tentación. Por eso, a Dios sea la gloria. Porque si nosotros vencemos la tentación, es porque Él nos ayudó. Y debemos de glorificar su nombre. Verso 20, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al Padre. ¿Sabe? Aquí me llama mucho la atención Jesús. Porque cuando ve uno a un endemoniado, uno se enfoca en ello. Pero Jesús como que dijo: ay, que se revuelque un ratito. ¿Desde cuándo? ¿No? Vea la escena. O sea, el demonio lo ve de lejos y se echa y empieza a convulsionar como un ataque epiléptico y empieza a echar espumarajos por la boca. Y Jesús no se concentra en el demonio, se concentra en el Padre.
¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Esto quiere decir que los niños no están libres de ser poseídos por un demonio. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Sabe? Está hablando con el Padre, pero el Padre está intercediendo por su Hijo. No dice ayúdalo, dice ayúdanos, porque cuando sufren los hijos, los padres sufren. Entonces, de alguna manera, Señor, ayúdanos, porque este no es un problema individual, sino es un problema familiar. Y el verso 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ahora, Jesús estuvo en el monte, un monte aproximadamente de unos 2 kilómetros de altura. ¿Cuánto tarda en subir? ¿Cuánto tarda en bajar? ¿Cuánto tiempo estuvieron los discípulos tratando de echar fuera al demonio y no pudieron? Es obvio que la fe del Padre había menguado. Por eso es que Jesús le dice, si puedes creer. Si puedes creer. Si puedes creer. ¿Sabe? Muchas veces, circunstancias en nuestra vida nos hacen dudar. Y por eso el Señor dice, si puedes creer, al que duda, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Fíjese, dice, creo. Pero después también dice, ayuda mi incredulidad. Si nos damos cuenta, es como cuando somos valientes pero tenemos miedo. Muchas veces va a haber duda, pero la duda no tiene que enseñorearse. Allí dentro de todo tenemos que decirle, Señor, ayúdame a creer, ayúdame a confiar, ayúdame a saber que tú todo lo puedes. Y si no, que yo siga adelante. ¿Sabe? Muchas veces los seres humanos tratamos de negociar con Dios y le decimos, Señor, si tú haces esto, yo hago lo otro. Espérate, ¿quién es Dios? ¿Nosotros o Él? Pues obviamente que Él. Entonces, ¿por qué le ponemos condiciones a Dios? Así que, Señor, si quieres, sánalo. Si quieres, ayúdanos en este problema. Si quieres, permite que suceda esto, pero solo si tú quieres, porque eso es el Padre nuestro. Hágase tu voluntad y no la mía. Regularmente cuando oramos mal porque le pedimos a Dios que haga lo que nosotros queremos que Él haga. Y le decimos, Señor, sana, Señor, resuelve, Señor, haz, Señor, ve, Señor, manda, Señor esto, Señor lo otro. Pero no le estamos glorificando en nuestra oración. Señor, si quieres sanarlo, si quieres resolver este problema, si quieres proveerme, pero Señor, tú conoces mi necesidad. Y Jesús dijo en una ocasión, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, cuánto más mi Padre que está en los cielos. Así que el Señor también dijo, no te dejaré ni te desampararé. Así que debemos confiar que Él todo lo puede a su tiempo, cuando Él quiera y como Él quiera. ¿Sabe? Una vez escuché a una persona, un predicador, que decía, si quieres algo, pídeselo a Dios detallado. Si quieres un coche, dile,
quiero un coche del año tal, modelo tal, color tal, y el Señor te lo va a dar. ¿Sí? ¿Cómo no? Como si Dios cumpliera caprichitos. ¿Sabe? No es así. Dios no trabaja así. Señor, si tú quieres darme un vehículo, y cuando lo veas no digas, ay Señor, no me gustan los bochos. O a lo mejor te da una bicicleta. ¿Sabe? Confiar en el Señor es esperar que Él haga su voluntad y no la nuestra. Así que al que cree todo lo es posible. Esto nos debe de llenar de certeza de que el Señor puede, si Él quiere. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, respondió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, ya ven, no oía, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Sabe cuánto tiempo pasó en el diálogo con el Padre y Jesús? No lo sé. Pero mientras tanto él se estaba revolcando. ¿Sabe? Muchas veces nos entretenemos en lo que vemos y no en lo que no vemos. Y lo que no vemos es lo más importante. Lo que no vemos es lo que tiene más valor. El amor, la pureza, el perdón, la misericordia, la paciencia, la sabiduría, son cosas que no se ven, que no son tangibles, que son subjetivas, pero que valen más que un coche, que una casa. La vida misma. ¿Usted ve su vida? ¿No la ve? ¿Usted ve su espíritu? Porque usted tiene un espíritu, tiene un alma. ¿La ve? ¿No la ve? Pero vale más que cualquier cosa material. Y por ello murió Jesús, por su alma, por su espíritu. Porque dice el apóstol Pablo en Efesios 2, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida juntamente con Jesús. Así que se pueden revolcar, pero nuestro enfoque debe ser siempre en Jesús, en Dios. Las circunstancias van a estar siempre, los problemas, las carencias, falta de algo, siempre va a hacer falta algo, pero Jesús nunca falta. Él siempre está. Yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Así que es muy importante que podamos comprender eso para que nuestra vida sea vivida acompañada con Jesús. Verso 27, pero Jesús tomándole la mano, enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Sabe? Oración. Oración y ayuno depende de Dios. No dependas de tus fuerzas. Y si el Señor no responde a tu oración, persiste. Persiste. Y si el Señor te dice que no, alabado sea el Señor. Es lo mismo que dice Job cuando Dios le quitó todo lo que tenía. Dios dio, Dios quitó. ¿Recibiremos el bien y el mal no lo recibiremos? Sea el nombre de Jehová bendito, cualquiera que sea mi circunstancia, en la abundancia y en la escasez, en la enfermedad y en la salud. Yo tengo que glorificar el nombre de Dios siempre. Y eso fue
De alguna manera, la elección depende de Dios. No dependas de tus recursos, no dependas de tu fuerza, no dependas de tus emociones, no dependas de lo que otros digan. Depende de lo que dice Jesús, depende de lo que dice Dios, depende de lo que dice su bendita palabra. Aquí está nuestra guía y aquí está el camino que debemos seguir. Y no nos debemos desviar ni a derecha ni a izquierda, sino permanecer en Él, como Él en nosotros. Vamos a orar para concluir. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, para tu paciencia para con nosotros. Señor, ayúdanos a ser las personas que quieres que seamos. Habla en nuestro corazón para dejar todo aquello que impida nuestra comunión contigo, de tal manera, Señor, que podamos en este día hacer tu voluntad y no la nuestra. En este día glorificar tu bendito y santo nombre. En este día depender de ti y no de nuestra fuerza. En este día, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Haz con ellas, Señor, lo que tú quieras. Confiamos que tu voluntad es agradable y perfecta. Bendice, Señor, a mis hermanos presentes. Suple sus necesidades según tu voluntad, según tu tiempo, según tu propósito y para la gloria tuya. Y en el nombre de Jesús. Amén.